terrible, amigos. Qué horrible frío. Oyen el ladrido de los perros o de los lobos. La oscuridad nos acecha. El frío se siente la tristeza de la noche, la oscuridad, la neblina, la luna llena, las estrellas. Se quedan como apagadas. No sé cómo explicarte. Oye, esta historia nos la narra Francisco. Francisco nos cuenta que él conoció a Roberto, su patrón, un hombre alto, delgado, muy elegante, muy varonil, un hombre demasiado elegante, adinerado, muy adinerado. Él nos cuenta eso. Él nos empieza a narrar que era algo diferente en él. Era un hombre que empezó a tenerle mucha confianza a Francisco, a su empleado. Empezó a narrarle su vida. Él entendió que detrás de esa elegancia, de ese hombre adinerado, de ese hombre poderoso, había mucho misterio y mucha maldad. Nos cuenta que Roberto era un hombre que, de niño, sus papás le daban ejemplos que a él no le gustaban, ejemplos que eran unas reglas que no podía romper. A él le encantaba el deporte, le encantaba lo mejor. Él se sentía muy feliz, pero sus papás no lo podían entender. Su papá era un hombre rígido, fuerte, rústico, medio malo o malvado, como tú le digas con él. Era un hombre muy rústico, muy duro con él y con sus hermanas. Llegó a la edad de él como tenía 14 a 15 años y le dijo a su papá y a su mamá que a él le gustaban los hombres, no le gustaban las mujeres. Su papá no pudo y no soportó. Le dio la ley del hielo, le dejó de hablar, lo repudió. Lo repudió como si fuera alguien que no existiera, como si fuera un mueble, como si fuera lo más sucio para el mismo papá. Roberto se sintió decaído. Empezó a decaer con tristeza, depresión. ¿Cómo puedo creer que mis padres no me amen, no me quieran? Él empezó a luchar, a salirse de su casa, pues miraba que su papá lo repudiaba. Sentía que no era bueno eso para él. Se fue de su casa. Su madre tampoco lo aceptó. ¿Cómo podían creer que a su hijo le gustaban los hombres? No podían creerlo, pues era una familia muy rústica, muy tradicional. Él empezó a luchar, a luchar, a luchar. Empezó a trabajar, a prepararse. Donde él le gustaba, era muy deportista. Empezó a hacer y hacer dinero, mucho dinero. Mucho dinero, pues tenía conocidos igual de su padre y su madre, que eran adinerados, gente cabales de tanto dinero que tú no puedes imaginar. En él empezó a sentir esa tristeza, ese dolor, sintió ese odio, ese rechazo. ¿Por qué mis padres no me quieren? ¿Por qué no me quieren? Empezó a agarrar tanto odio y coraje, empezó a tener sus parejas, sus hombres. Él se sentía dichoso, pero se sentía que había una soledad más profunda. Empezó a entrar al ambiente de la oscuridad, de la brujería, la hechicería, el satanismo, a adorar a la misma maldad. Él se hizo un hombre, aparte de elegante, malvado. Las personas que lo rodeaban, llegaba y les hacía daño. Les decía, te hice un mal porque te odio y no te soporto. Las personas se quedaban
¿Por qué nos haces tanta maldad? No entendemos qué haces. De repente, la gente le empezó a tener miedo, miedo, miedo. La gente no se acercaba a él, tenía grandes negocios, grandes empresas, guardaespaldas de los más ricos, hombres de esa nación tan poderosa. Siempre tenía sus mansiones, siempre vigilado de lo mejor, la mejor ropa de lo mejor. Eran ropas que casi los reyes la traían. Traía los mejores aviones, lo mejor para él, siempre lucía lo mejor. Era a la vez humilde, ayudaba a las personas que necesitaban. Porque él se había sentido necesitado en un momento, cayó en una enfermedad mortal, diabólica, la que tú conoces. El mismo cáncer lo estaba destrozando. ¡Ay, qué tristeza tan grande! Su misma hermana le dijo, ¿cuándo te vas a morir? Ya no te soportamos. Él decayó pensando, tengo todos los dineros del mundo. Soy multimillonario, tengo las parejas que quiero, pero soy muy infeliz. Era una cosa atroz lo que vivía. Era una depresión terrible. Seguía haciendo sus rituales, su adoración a la maldad, a la oscuridad, a los entes, a los demonios. Y él seguía destrozando a la gente. Llegaba de repente a donde él tenía personajes que no los quería y les aventaba sus trabajos de la oscuridad, animales muertos, podridos, engusanados. Él se saciaba que sintieran aquel miedo hacia él, pero él no podía ni con él mismo. Qué terror tan grande, qué cosa tan diabólica lo que hacía este hombre. Así es, amigos, así es. Tenía su nombre original, pero se había hecho llamar por otro nombre para que lo conocieran y fuera más fuerte ese nombre, pues se lo había dicho su padrino de la oscuridad, de la maldad. Le había dicho, tienes que cambiarte el nombre, que se sienta la fuerza de tu nombre. Así es. Todas las personas le tenían miedo. Aparentaba como si fuera un ángel, pero era el mismo demonio. Estaba haciendo trabajos en la oscuridad. Adoraba a sus entes de la oscuridad, hacía sus rituales, sus misas diabólicas, satánicas. Pero no le podían quitar sus mismos demonios, la tristeza, la depresión. Se sentía más solo. Tenía las parejas que quería, tenía las parejas que amaba y adoraba. En ese momento, cuando quería aquel amor de esos hombres, lo golpeaban, lo trataban como basura. Seguía haciendo sus rituales, sus homenajes a sus altares de la oscuridad. Si tú supieras lo que él tenía en esos rituales, ¡ay, Señor! Pobre hombre, no supo dónde se metió. Tenía lo más oscuro de los entes de la oscuridad. La gente que lo rodeaba era por siempre pedirle los favores. Era una cosa terrible lo que pasaba con él, con Roberto. Roberto, el grande Roberto, elegante hombre. Se sentía tan poderoso, la gente le temía. Sus mismos trabajadores, Francisco nos cuenta que decía de repente se oía que lloraba y gritaba cuando los maridos la golpeaban. Se casó 1, 2, 3 veces. Se divorciaba en poco tiempo porque él buscaba amor y no se lo podían dar. Era una soledad tan profunda. Pero él, aunque era satánico, demonio mismo puro, buscaba amor. ¿En que él se había equivocado si tenía todo el poder? La gente le temía, era un hombre adinerado, casi un rey en la tierra. Qué terrible historia tan diabólica. Ay, qué horror, que a nadie le deseamos eso. Roberto llegaba y parecía un ángel y destrozaba con su boca a las personas. Las personas poderosas le tenían miedo, sentían terror cuando lo miraban o escuchaba porque sabían que siempre estaba con sus trabajos negros. Se burlaba y destrozaba, no le importaba destrozar a quien fuera, pero en un momento era muy raro. Ayudaba a personas que estaban enfermas, que habían tenido la enfermedad que él trataba de ayudarlas, pero no sentía amor. Simplemente las ayudaba porque sentía que nadie le había dado esa
comprensión cuando él tenía esa enfermedad diabólica, malvada que era el cáncer. Su misma hermana le dijo: cuando te mueres ya nos estorbas. Él sentía mucho coraje a la vida, mucho coraje a todo. Todos eran sus enemigos. Hacía rituales, magia negra, la oscuridad. Se miraba cómo adoraba al demonio. Al mismo demonio se le hincaba, lo adoraba. Seguía sintiendo ese dolor en su corazón. Ese vacío se había hecho negro, oscuro. Estaba hueco por dentro. Siempre se hartaba que lo tenía todo, que él era todo, pero no era nada. Él no buscaba la luz. Decía que ayudaba a las personas, pero no las ayudaba, porque ni él mismo se podía ayudar. Se miraba cómo hacía sus rituales de la oscuridad, siempre destrozando personas, siempre haciéndoles el mal. Pero ni él comprendía lo que había llegado, porque su soledad era demasiada. Él se sentía caminando en la oscuridad. Él le hacía rituales al mismo demonio y el demonio no lo escuchaba, no le podía quitar lo que él sentía. Seguía odiando y odiando a la humanidad, porque mis padres me rechazaron, porque me gustan los hombres, porque me odiaron mis mismos padres, me repudiaron, porque mis parejas y mis maridos no me quieren, porque me golpean y me tratan mal. Si yo soy poderoso, hago lo que yo quiero, destrozo a quien yo quiero, pero simplemente no me dan lo que yo necesito. Se miraba como se hincaba y adoraba la maldad. Ay, amigos, se ven algo raro aquí. Esta historia es muy fea, muy terrible, muy diabólica. Ay, señor Roberto. Roberto pensó que él era nada más él, pero no era él. Eran sus demonios a quien él adoraba, que lo estaban apagando. Entre más se le hincaba al demonio, más lo apagaban. Estaba en las meras tinieblas puras. Él no comprendía cómo salir, no sabía cómo buscar ayuda, porque se escondía diciendo: yo soy poderoso, yo destruyo a quien yo quiero, yo tengo millones, soy rico, puedo hacer y deshacer. Yo lo tengo todo, todo lo tengo. Pero estaba tan vacío y tan solo. Ay, Señor. Hablaba de su familia, no podía perdonar a sus papás porque lo habían repudiado. No los podía perdonar porque los tenía que perdonar si nunca estuvieron con él. Nunca lo comprendieron que él amaba a los hombres. Pero sus mismos maridos, se casó varias veces, lo trataban mal, lo golpeaban, le sacaban el dinero que querían, nada más para que les diera las ropas elegantes, carros, dinero, joyas. Se sentía cada día más en las tinieblas. Trataba de buscar personajes como similar a él, pero no encontraba a nadie que fuera como él, tan malvado. Su cara empezó a verse diferente, como que si sus ojos ya no estaban ahí, como que si sus ojos estaban dormidos, como que estaba dormido para siempre. Su cuerpo nada más caminaba en las tinieblas, era una cosa atroz. Su piel blanca, muy blanca, rosada, traía las mejores joyas del mundo, tenía amistades casi como los reyes, pero ni así podían ayudarlo. Se metía en su cuarto, no quería que nadie lo molestara. Los guardaespaldas nada más lo escuchaban, que a veces haciendo sus rituales en su mismo cuarto te adoraba al demonio, y todos lo sabían, pero era un hombre que pagaba muy bien. Traía 6, 10, 15 guardaespaldas. Era algo atroz lo que él mismo quería, esa protección. Los vecinos mismos decían que a veces se oía o lo miraban raro. Él siempre vestido elegante, el hombre elegante, hermoso Roberto, y sus ojos estaban dormidos para siempre. Llegó Francisco, le había pedido algo y cuando llegó lo encontró tirado.
se había arrancado las venas. Cuando llegó Francisco, gritó: ¡ayúdenme! ¡Por favor! ¡Ayúdenme! Francisco era un hombre de Dios todopoderoso. Llegó y lo ayudaron. Lo volvió a levantar. Lo curaron. Con las oraciones de Francisco nos cuenta que él empezaba a orar: Señor, ten piedad de él. Ayúdalo, dale otra oportunidad. Se la dieron, pero él no conocía a Dios. No quería conocer a Dios todopoderoso. Renegaba de él. No lo quería. Él seguía adorando sus entes de la oscuridad. Seguía haciendo sus homenajes. Se le dio otra oportunidad, pero no quería escuchar a Francisco. Busca al Dios todopoderoso, el Dios de amor, de alegría, de paz. Yo no conozco eso y no me hables de eso. No quiero saber de él. Déjame en mi mundo. Se seguía encerrando, traía más parejas, abusaban de él. Lo que no entendían sus mismos trabajadores, por qué era tan malvado con las demás personas y con sus parejas. Parecía una persona buscando algo que no podía encontrar y nunca lo pudo encontrar. Nunca lo pudo encontrar. Qué dolor tan grande, qué soledad tan fría. Pero siempre en la mañana se levantaba haciendo sus rituales, haciendo sus hechicerías, brujerías para la gente que le caía gordo. Nada más miraba una persona y la destruía. De repente él quitaba a las personas del camino. Es una cosa atroz lo que él hacía. Empezaba a hacer sus rituales, se burlaba de la gente, la destruía. La hacía pedazos y a la gente, hasta los mismos trabajadores le tenían tanto miedo, pero pagaba bien. La gente necesitaba que fuera todavía su patrón. Sus mismas compañeras, si hablaba una a la otra de Francisco y decían: oye, otra vez trató de hacerse daño. ¿Qué estará pasando? ¿Qué es lo que pasa? No sabemos qué pasa. Mejor hay que quedarnos callados, porque con él hay que tener miedo. A veces había trabajadores que se desaparecían por él hacer sus rituales. Así es, amigos. Aunque tú no lo creas, fue verídico y verdadero. En el último momento, una cosa trágica, atroz. Volvieron a encontrarlo tirado. Tomó muchas pastillas para acabar con él mismo. Él no soportaba las tinieblas en él. Ni sus demonios, ni su brujería, hechicería, satanismo pudieron ayudarlo. No quería ayuda del Señor Dios Todopoderoso. No lo necesitaba. Él era todo. Él pensaba que sus entes de la oscuridad lo iban a ayudar. No entendía por qué no lo ayudaban. Un hombre poderoso, elegante, riquísimo, era el hombre más poderoso de cierto tiempo. Él así se sentía. Así se sentía. Era una cosa subliminal y atroz. Ay, Señor, que a nadie se lo deseas. Un día Francisco lo miró con los ojos idos, como que si él no estaba. Y le dijo: busca a Dios Todopoderoso. Él te va a ayudar. Le dijo: es última vez que me hablas de él, porque yo me debo a la oscuridad. Yo adoro la oscuridad, hago mis rituales y ellos siempre me ayudan. Le dijo Francisco: tienes riqueza, poder. La gente te tiene miedo. Eso es lo que yo quiero. Se le oía una voz como si él no fuera. Eso es lo que yo quiero, burlándose. Pero sus ojos ya no estaban. Su mirada era como si estuviera muerta. Se alejaba de la gente. Ay, amigos, llegó el momento más macabro y diabólico. Él tenía planes muy grandes de hacer negocios, imperios en este mundo. Se levantó temprano a hacer sus rituales porque sus guardaespaldas decían lo que él hacía. Siempre se levantó a hacer sus rituales, sus hábitos de la oscuridad. ¡Ay, Señor, qué terrible! Que no lo molestaran. Entró y ya jamás salió. Lo encontraron colgado en su recámara,
con una mirada diabólica atroz. Se había arrancado la vida, ya nadie estuvo para ayudarlo. Dejó millones y millones y millones. No tenía hijos, no tenía nada. Tenía una pareja que nada más le sacaba el dinero y quería todo de él. Ni sus demonios lo ayudaron, ni sus demonios lo sacaron de las tinieblas, lo hundieron hasta la oscuridad. El día de su funeral, qué cosa tan diabólica, amigos. Lo más terrible nos cuenta Francisco. Ay, Señor. Llegaron todos los empleados a hacerle homenaje al patrón, a Roberto. Cuando van mirando a todos los entes de la oscuridad, los brujos, hechiceros, arriba del feltro, haciendo con colas de animales diabólicos, haciéndole los rituales satánicos arriba de su feltro. ¡Ay, qué terror tan terrible, amigos! ¡Qué cosa tan más diabólica! Francisco lloró y dijo: si me hubieras escuchado, tu vida hubiera encontrado luz y paz. Tu vida hubiera encontrado aquel vacío que tú buscaste. Tus padres no te rechazaron, simplemente ellos eran muy tradicionales. No escuchaste la voz de la luz y ahora estás en las meras tinieblas donde entraste y no escuchaste la voz de la luz. Busca y no quisiste, seguiste adorando a tu maldad. Francisco nos cuenta que el funeral fue la cosa más terrible del mundo, lo más diabólico. Los brujos hechiceros haciendo misa diabólica en ese momento arriba de su feltro. Era una cosa terrible, amigos, que él se salió y dijo: no, tengo que salir. Qué tristeza me dio que Roberto, el hombre elegante, hermoso, acabó metido en las tinieblas. Yo le dije: sal de ahí, busca la luz. Él la rechazó. Tú, amigo, tienes la oportunidad de salir. Tú tienes la oportunidad. Te están llamando por otras personas. Sal, sal. Busca a Dios Todopoderoso. Es el único que puede llenar tu soledad, tu dolor. Es el único, tu Señor y Salvador. Así es, amigos, así es.